Hola a todos, soy Carlos PC y os traigo un análisis que para empezar es un poco raro, y es que no hay primeras impresiones de este producto. Básicamente este dispositivo lo tengo desde noviembre, más o menos. Desde ese momento me lo compré, pero me ha pillado en un momento bastante, digamos, cargado de trabajo en mi vida profesional y no he tenido mucho tiempo y lo he ido dejando atrás hasta que hemos llegado a día de hoy. Y pues no tenía hecho ningún vídeo, así que he pensado que ya con el tiempo que ha pasado no tenía sentido hacer primeras impresiones porque ahora mismo están lejos de ser primeras impresiones. Vamos a ir directamente al grano porque estamos hablando, por supuesto, de la tablet Nvidia Shield. Un poquito de historia breve. Nvidia empezó con este tema de los dispositivos androides con el Nvidia Shield a secas, que era un mando de control con pantalla y Android integrado que, si no me equivoco, no le fue especialmente mal. Tuvo su cierta acogida. Por ejemplo, había cosas importantes que no suelen tener la competencia, como por ejemplo el tema de ejecutar juegos por la nube. Eso es algo que no se ve en otros dispositivos, pero bueno, yo creo que más o menos le fue bien. Después sacaron esta tableta, de manera que se cambiaron de factor forma. Dejaron de utilizar el mando como tal para sacarlo en modo tableta y vender el mando por separado. Y por suerte para mí, el último modelo ha sido el Nvidia algo, por lo que veo no muy originales, Nvidia Shield Console, que se ha pasado a consola de sobremesa que puede ejecutar juegos en 4K, de nuevo desde Android o haciendo streaming tanto del servicio en la nube como desde un ordenador con una tarjeta gráfica dedicada de Nvidia, claro. Así que por suerte para mí aún tenemos que hablar de la Nvidia Shield Tablet porque es la única tableta que hay de Nvidia. Y a ver si a alguien le interesara comprarse esta tableta, si yo la recomiendo o no. Por supuesto, empezando como siempre por el aspecto físico, tenemos una tableta en la que no se ha cuidado especialmente este apartado. Tiene una parte trasera plástico gomosa que es agradable al tacto, al igual que atrae huellas como moscas. Por supuesto, cuenta con este grosor que es bastante importante y el peso no es tampoco el más delgado del mundo. Pero todo esto en conjunto no convierte a la Nvidia Shield Tablet en una tableta inmanejable. En ningún caso, es bastante cómoda en general y la verdad es que a mí personalmente no me preocupa, pero bueno, por supuesto esto es mi opinión y claro, otra cosa no, pero los diseños cada uno elige el que más le gusta, así que bueno. Una de las cosas más importantes en esta tableta y en general en cualquiera es la pantalla, y aquí estamos hablando de 8 pulgadas a 1920 x 1200 píxeles, no es la más alta del mercado en cuanto a resolución, pero es más que suficiente. A mí me ha convencido mucho la calidad de esta pantalla. El brillo es bastante bueno también, quizás el brillo mínimo es un poco alto, que bueno, generalmente no es algo que pueda preocupar, pero en condiciones, por ejemplo, de noche puede ser un poco molesto que el brillo mínimo sea un poco alto, pero esto no es una opinión personal también. A mí me hubiera gustado menos brillo. Pero por lo demás me gusta mucho la pantalla de este dispositivo. En cuanto a calidad de colores está muy bien, ángulos de visión, no sé, lo han bordado en mi opinión. Por otro lado también tenemos por supuesto los altavoces frontales y en esto sí que destaca un poco más porque tabletas de este tamaño con altavoz frontal creo que no hay ninguna. Se me ocurre por ejemplo la Nexus 10, es otra tableta que tiene altavoces frontales, quizás la Nexus 9, no estoy seguro, pero hay muy pocas y la verdad es que convence. A pesar de que no es un sonido tampoco muy excesivo, fíjate que tiene incluso la salida de los graves en cada uno de los laterales del tablet para ejecutar sonidos graves, pero no destaca especialmente con esta reproducción de graves, pero es que aún así el hecho de ser frontales ya hace a esta característica muchísimo mejor que los altavoces de cualquier otro tablet, eso sin duda. Y ahora voy a lanzar un par de pedruscos, ¿de acuerdo? Voy a empezar por el que es más grande. Lo que menos indudablemente me gusta de la tableta Nvidia Shield es los botones de apagado y de volumen, que bueno, les llamo botones por hacerles un favor porque en realidad es que no existen. No están. ¿Qué narices habéis hecho Nvidia con estos botones de esta tableta? Son botones que están al ras del borde. Es imposible detectarlos. Mira que intentaron ponerle el bulto este famoso a los botones de volumen subir y bajar para intentar detectarlos con el tacto, pero aún así es imposible. Es indudablemente lo que menos me gusta. Y no solo eso, sino que encima los botones no tienen mucho recorrido ni tienen una buena respuesta. Son un desastre de botones. No sé, alguien en la cadena de producción y diseño se tendría que haber dado cuenta, creo yo.
Es un desastre, sinceramente. Pero bueno, en apartado hardware también quería destacar, ya partiendo, o sea, intentando equilibrar un poco la balanza con algo bueno, cuenta con salida HDMI, lo cual, oye, es muy bienvenido, sobre todo teniendo en cuenta que está muy enfocada a videojuegos, como veremos en el siguiente, bueno, en un momentico. También cuenta con ranura de tarjeta micro SD. En este caso me parece recordar que la Nvidia Shield se vende en 16 y 32 GB de memoria interna y puedes ampliarla con tarjeta SD, lo cual siempre está muy bien. Y por otro lado está una de las cosas más raras que tiene la tableta y es el lápiz, porque sí, la tableta cuenta con un lápiz exactamente igual, no, que puede recordar a la saga de los de los Samsung Galaxy Note, el lápiz para utilizar. Y además esto implica que han incluido en Android, en la capa personalizada de Android de Nvidia, la posibilidad de bloquear la pantalla, la pantalla al toque de los dedos, para que solo puedas utilizar el lápiz. Esto, que de primeras puede sonar muy bien dada la calidad de la pantalla, resulta ser un pequeño chasco porque por algún motivo que no conozco no han sido capaces de que la tableta realmente distinga entre lápiz y mano o dedos. Y, por ejemplo, escribir con la palma puesta encima de la tableta es imposible. Escribir o dibujar, quiero decir. Entonces, para mí pierde gran parte de su encanto. Porque no nos engañemos, para hacerlo a mano alzada no te importa tener ese lápiz o uno normal. La verdad, pierde gran parte de su sentido, el lápiz en ese sentido. No sé si es actualizable o corregible, digamos, por actualizaciones. De momento, en todo el tiempo que yo llevo, actualizaciones ha habido algunas y ninguna lo ha corregido, así que mucho me temo que es un tema de hardware y por lo tanto se va a quedar así para siempre. Como último dato de hardware que habría que destacar, tendríamos la batería, que dura más o menos unas 4 horas y media de pantalla encendida en mis pruebas, es decir, con un uso normal de tableta en casa. Lo cual, pues supongo que cubre más o menos las expectativas. Quizás es un poco corto, no sé, podría quizás haber sido un poco mejor, pero desde luego a mí me convence y es importante destacar que Lollipop, o más bien Android en general, es culpable de esto en parte por los escasos tiempos en espera. Me refiero a que la batería, el dispositivo cuando no se usa consume bastante batería también, a diferencia de, por ejemplo, iOS, que es más ahorrador cuando no se está utilizando. Pero bueno, es parte de estas plataformas. Y otra cosa muy importante, sí, el dispositivo tiene cámara frontal y trasera. La trasera, para ser una tablet, bueno, no lo deberíais de comprar en ningún caso para hacer fotos, creo yo. Pero para hacer videoconferencias va más que de sobra. Y bueno, pues que quede constancia de que tiene cámaras y eso. Todo esto en cuanto a hardware, pero en software, bueno, todo esto en cuanto a hardware no. Se me olvida comentar que la Nvidia Shield, como seguramente ya sepáis, monta el que es el primer procesador Tegra de la empresa, que básicamente utiliza la misma arquitectura que los procesadores de tarjetas gráficas, si no me equivoco, Kepler, lo cual implica más potencia que en un móvil convencional. Por supuesto, esto no implica que se acerque ni de lejos al rendimiento de un ordenador, ¿vale? Eso que quede bueno, depende de cuál, supongo. Pero que os quede claro que no estamos hablando de eso, sino de que en sí es muy potente, 32 bits de potencia, y la verdad es que en potencia se le nota que va bastante bien. No he tenido ningún problema en ningún caso con este tema. Así que es de esperar, supongo, con el procesador que monta. Ahora sí, dejando atrás ya el lado hardware, vamos a hablar de software. Monta Lollipop, la última versión de todas creo que es 5.03, la que está montando ahora mismo, 5.02, y se actualiza bastante a menudo, incluyendo sus propias capas de software, especialmente el Shield Hub, que es el tema de los videojuegos en Nvidia Shield. Y la verdad es que de rendimiento va bastante bien dentro de lo que puede hacer Lollipop, que la verdad es que estoy notando que va un poco mal Lollipop. No sé si es cosa mía solo, aunque he visto en comentarios y en Twitter que hay más gente que se queja de este tema, y en la Nvidia Shield hay veces que noto algunas ralentizaciones que no deberían de existir cuando no estás haciendo nada, literalmente, con la tablet. Y bueno, supongo que un caso muy conocido es el de la aplicación YouTube, que es una basura. No sé qué ha hecho Google con ella, la verdad. A ver si se ponen las pilas, porque últimamente va muy mal. Pero bueno, en general el rendimiento es el que uno pudiera esperar de esta tableta. Y por supuesto, como siempre, el benchmark que yo siempre hago con GTA Vice City, que va estupendo, va magnífico, con todo al máximo, y se nota muy de sobra que la tableta va de sobra.
En cuanto a hardware, vais a echar de menos el Shield Controller, que es el mando inalámbrico externo que vende Nvidia y que sacó especialmente para esta tableta porque yo no lo he comprado. Digamos que cuesta 70 euros, ¿vale? Y que por la mitad tengo un viejo conocido que sigue siendo, en mi opinión, uno de los mejores mandos que se han creado jamás en cuanto a comodidad y en cuanto a todo. Cuesta la mitad. Y lo bueno es que puedes conectarlo por USB tanto al ordenador como a la propia tableta y lo reconoce sin problemas. Así que para mí no tiene ningún sentido comprar el Nvidia Shield Controller. Tengo entendido que es un buen mando, pero es que cuesta mucha pasta. Y bueno, de todas maneras en PC no es inalámbrico, así que la gran ventaja la pierdes a medias. Para intentar cerrar un poco el círculo vamos a hablar de lo que es el ecosistema Nvidia, que básicamente consiste en la interacción que consigue la empresa entre sus propios dispositivos, aunque sean de distintas gamas y de distintas categorías, como es el caso de mi ordenador, que ya conocéis como el proyecto Hackintosh, que ya no es Hackintosh, bueno, ya tenéis los 3 vídeos, os dejo enlace al tercero, pero bueno, desde ahí podéis ir al que queráis, que monta una 970, una gráfica 970 de Nvidia. Y esto me permite ejecutar videojuegos en el ordenador y hacer streaming directamente a la tablet y poder jugar desde ella. La verdad es que esto funciona bastante bien, pero tened en cuenta que necesitas una muy buena conexión Wi-Fi en tu casa y no solo eso, sino que además tienes que tener una buena cobertura de la misma en casa. Por ejemplo, el router que yo tengo en casa ahora mismo con la fibra óptica es bastante decente, pero no tanto la antena que monta la tableta y entonces desde esta habitación en la que estoy, que no está el router aquí, hay muchos problemas de lag y de no poder jugar, literalmente. Es una pena, pero por lo que yo sé, en condiciones normales y buena cobertura funciona francamente bien y de hecho una de las grandes ventajas que tiene esto es que puedes coger tu Nvidia Shield Tablet conectada por HDMI con el mando de Xbox 360 por USB o un mando inalámbrico si lo tienes y conectarlo a la tele y utilizar tu ordenador como consola y transmitirlo al tablet o utilizar, como decía antes, el Shield Hub, que por cierto hasta junio de este año es gratis para todos los miembros de Nvidia, que haces una cuenta gratis y tienes acceso a los juegos, pues yo soy uno de esos y la verdad es que funciona muy bien, es muy interesante siempre y cuando tengas buena cobertura, como ya he dicho antes, que por desgracia en mi habitación no tengo. Pero bueno, donde está la tele sí, así que pues tengo juegos gratis hasta junio. No sé, la verdad es que está muy bien. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo este tema? ¿Os compraríais la tablet Nvidia Shield o no? Sinceramente, al precio que está, la verdad es que yo creo que en Android es muy difícil encontrar algo que supere a esta tablet y no solo en precio sino en potencia. Es que tiene una potencia muy alta, quizás solo superada, no lo he probado, pero en teoría superada por el Nexus 9 que monta el siguiente procesador Tegra, el G1 creo que se llama o algo así, que es de 64 bits, pero claro, estamos hablando de una tableta de Google que cuesta el doble de lo que cuesta la Nvidia Shield, así que es un poco cuestión de cada uno. Yo personalmente, y sobre todo teniendo en cuenta que esta tableta es el factor forma tamaño 8 pulgadas que a mí me gusta, para mí no había duda alguna. En fin, dejadme en comentarios a ver qué os parece la Nvidia Shield Tablet y si alguno se estaba planteando comprarla, pues aquí tiene quizás más motivos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego.